Liverpool siempre ha sido una ciudad de ecos antiguos, de calles que parecen conservar los pasos de quienes las recorrieron hace décadas. Pero en ocasiones esos ecos se vuelven demasiado nítidos, demasiado reales, como si el tiempo mismo se desgarrara y dejara ver lo que debería permanecer enterrado en el pasado. En 1996, un hombre afirmó experimentar ese desgarro. Una caminata común se transformó en un salto imposible a otra época. Testigos, documentos y rumores han alimentado esta historia durante años, haciendo que muchos se pregunten, ¿y si el tiempo realmente puede romperse? Dicen que algunas ciudades guardan sus secretos bajo la lluvia, pero Liverpool los oculta en el aire mismo, en ese breve instante en que una brisa pasa frente a ti y sientes que algo que no entiendes, ha cambiado de forma sutil pero indiscutible. Esa sensación fue exactamente lo que experimentó Frank, un hombre común, con una vida común, cuyo destino era caminar una tarde cualquiera por la calle Bold Street, hasta que dejó de ser una tarde cualquiera, y dejó de ser la calle que él conocía. A partir de ese momento, su mente, su memoria y su certeza del tiempo quedarían quebradas, como si hubiera atravesado sin proponérselo una grieta que no debería existir. Frank tenía más de 40 años, un empleado veterano, acostumbrado al ritmo lento de la rutina. Ese día quería comprar un libro para el cumpleaños de su esposa, así que cruzó la ciudad con la tranquilidad de siempre, sin anticipar nada extraordinario. Era una tarde húmeda, con nubes color plomo sobre los edificios y un viento suave que corría entre las personas apresuradas rumbo a tiendas y cafés. Parecía un día más en la que la vida transcurría sin alteraciones. Al menos hasta que puso un pie frente a la librería Waterstones y sintió un tirón extraño en el estómago, parecido a la presión de un avión al despegar. Solo que él no estaba en un avión. El aire cambió súbitamente, se volvió espeso, cargado, como si el oxígeno se hubiese detenido de golpe. Las voces alrededor se apagaron, los autos dejaron de sonar, el viento cayó en silencio absoluto. Era como si el mundo hubiese sido cubierto por un vidrio invisible que amortiguaba toda vibración. Waterstones no estaba. Frank parpadeó, confundido. Al mirar a su alrededor, ya nada encajaba con la realidad que conocía. En su lugar, apareció un establecimiento con un rótulo antiguo que decía Crips. Las letras cursivas, pintadas en un estilo de mitad del siglo XX, parecían recién pintadas. A su alrededor, la gente caminaba vestida con ropa que no pertenecía al presente. Faldas amplias, gabardinas antiguas, sombreros de ala redonda y zapatos de cuero gastado. Un autobús pasó frente a él, un modelo tan viejo que ni siquiera lo reconoció, pintado con colores apagados que parecían sacados de una fotografía sepia. El rugido del motor retumbó como si fuese una máquina primitiva, y su humo se elevó denso, casi aceitoso, impregnando el aire. Pero lo más desconcertante de todo fue que nadie parecía notarlo. Nadie lo miraba como a un extraño. Nadie lo veía fuera de lugar. Frank sintió que algo caminaba por su columna, como dedos fríos recorriendo vértebras. Dio un paso atrás. El suelo sonó diferente, como madera antigua en vez de pavimento moderno. Las farolas, los escaparates, el estilo de los edificios, todo parecía haber retrocedido varias décadas. Y no era una ilusión óptica, no era un recuerdo, no era una escena teatral. Era real, tan real como el temblor de sus manos desfallecientes. Intentó sacar su teléfono móvil para pedir ayuda, pero cuando lo miró, la pantalla quedó negra. No encendía, no vibraba, no respondía. Era como si la tecnología hubiese sido arrancada del ambiente. Miró otra vez a la gente. Parecían sólidos, auténticos, vivos.
Escuchó conversaciones que parecían murmullos de otra época, frases antiguas pronunciadas con naturalidad. Un niño pasó corriendo a su lado, sosteniendo una cajita envuelta en papel marrón. Su risa resonó nítida y cálida. Pero cuando el niño lo miró, Frank sintió un escalofrío indescriptible. Los ojos del pequeño parecían ver a través de él, como si percibiera algo que no debía estar ahí. El niño siguió corriendo y desapareció entre la multitud. Frank se acercó al escaparate del local Crips. Dentro había objetos que parecían sacados de otra era, vestidos con bordados hechos a mano, sombreros elegantes y un par de zapatos brillantes, con etiquetas de precios muy por debajo de lo que él consideraría normal para el presente, pero exorbitantemente caras para la época a la que parecían pertenecer. Todo estaba iluminado con un resplandor amarillento, cálido, casi demasiado cálido, como si las bombillas antiguas estuvieran a punto de quemarse. Se preguntó si había sufrido una especie de desmayo, un shock momentáneo, un sueño lúcido, pero lo descartó al instante. El olor a carbón quemado era real, el frío del viento era real, el peso del silencio era real. Nada tenía la textura de un sueño. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Al girarse, vio a una mujer joven parada en la acera con ropa moderna, casi tan confundida como él. Tenía una expresión aturdida, como si acabara de despertar en medio de un escenario extraño. Su respiración era agitada. Sus ojos se movían rápidamente intentando comprender. Ella lo vio y se acercó a él, como si fuera el único ancla en un mar desconocido. ¿Ha visto esto?, preguntó ella señalando todo a su alrededor. Esto no estaba así hace unos minutos. Yo venía caminando hacia la tienda y de pronto, su voz tembló. Algo se siente mal. Frank asintió con gravedad. No tenía respuestas, pero sí una certeza. Ella estaba viviendo lo mismo que él. Pero antes de que pudieran decir algo más, el ambiente se volvió aún más extraño. El aire vibró con un zumbido leve, como si miles de insectos estuvieran moviéndose justo fuera del campo de visión. El suelo tembló apenas perceptiblemente. Una ráfaga helada los envolvió, tan fría que se sintió como una mano invisible tocando sus nucas. Detrás de ellos, la calle comenzó a desenfocarse. Primero fueron las farolas, luego los autos, luego la gente. Era como si la realidad estuviera derritiéndose, perdiendo forma. Voces antiguas se mezclaron con rumores modernos. Pasado y presente se superpusieron como dos películas proyectadas al mismo tiempo. La mujer tomó a Frank del brazo, buscando estabilidad, pero él también estaba perdiendo el equilibrio. Y en un segundo estaban nuevamente en Ball Street, tal como debería ser. Autos modernos, tiendas contemporáneas, gente normal. La vibración cesó, el frío desapareció, el zumbido se apagó, pero no regresaron solos, porque algo imperceptible parecía haberlos seguido. Se miraron mutuamente, sin palabras. Los dos sabían que no podían explicar aquello. Los dos sintieron desde lo más profundo de sus entrañas que habían cruzado a otro tiempo, uno real, no imaginado, no construido, un tiempo auténtico, y que no debieron haberlo hecho. La mujer dijo, sea lo que sea, no era de aquí, ¿verdad? Frank negó con la cabeza, porque lo sabía. Había algo, una presencia que había rozado su mente, como una voz ahogada tratando de emerger desde décadas atrás. Eran susurros, lamentos, advertencias o algo peor. Intentó racionalizarlo, tal vez un trastorno colectivo, tal vez una ilusión óptica inducida por estrés, pero ninguna explicación científica podía justificar la desaparición de edificios enteros, o la ropa antigua, o el olor a carbón, o la sensación de que algo había estado observándolos desde un tiempo que ya no existía, o que quizás jamás existió realmente.
Esa noche Frank investigó desesperadamente. Conectó sucesos similares, relatos de extraños que habían sentido saltos en el tiempo justo en esa misma calle. Historias que se remontaban a décadas atrás, otras que hablaban de retrocesos aún más largos, personas que aseguraban haber visto carruajes en pleno siglo XXI, hombres que decían haber escuchado campanas que ya no existían, mujeres que se toparon con negocios que cerraron hacía medio siglo, pasajeros del tiempo sin quererlo, pero en todos los casos siempre había algo más, una figura, un ruido, una sombra, una presencia que parecía observar, como si fuese la causa o quizás la consecuencia. Frank sintió un vacío profundo en el estómago, la sensación exacta del momento previo a caer en un abismo. El time slip, como los especialistas lo llaman, parecía más un temblor en los límites de la realidad, una fisura, un desgarro temporal. ¿Pero qué lo provocaba? ¿Por qué justamente en Liverpool? ¿Por qué precisamente en Bold Street? Intentó dormir, pero al cerrar los ojos vio el rostro del niño que lo había mirado. Los ojos oscuros, huecos, como si hubiera sabido que él no pertenecía allí. Esa imagen no lo abandonaría jamás. A la mañana siguiente, mientras caminaba rumbo al trabajo, sintió otra vez aquel tirón interno. Se detuvo. El aire parecía más frío. Una brisa húmeda lo envolvió. No había nada extraño a su alrededor. Y sin embargo, tenía la certeza absoluta de que algo se movía bajo la superficie del mundo, como si la realidad fuera una tela tensa y al otro lado hubiera dedos tocándola, intentando pasar. Y ahí entendió algo que lo dejó sin aliento. No era él quien había cruzado al pasado, era el pasado el que había cruzado hacia él. Algo en esa fisura temporal había visto a Frank. Algo había reconocido su presencia, algo había tocado su mente, algo había cruzado, o seguía cruzando, o esperaba su momento para hacerlo. Porque el tiempo, como la materia y la vida, siempre quiere expandirse, siempre quiere escapar, siempre quiere regresar a lugares donde ya no pertenece. Esa noche, Frank volvió a Bold Street. Necesitaba comprender, confirmar, enfrentar esa grieta en la realidad. Pero la calle estaba tranquila. Gente charlando, taxis pasando, tiendas iluminadas. Nada fuera de lo normal, solo que no era normal. Nada lo era ya. Alzó la vista hacia el rótulo moderno de Waterstones. El recuerdo del antiguo Crips brilló como un destello en su mente. Y entonces lo escuchó. Un murmullo que decía su nombre con una suavidad imposible. Un susurro, un sonido lejano, como una voz que viaja desde un túnel inmenso. Un murmullo de décadas atrás, o de décadas adelante, o de un tiempo que no debería existir. Frank retrocedió. Miró en todas direcciones. Nadie más lo oyó. Solo él. El aire volvió a vibrar. Una ráfaga helada le rozó el cuello, igual que aquel día. Las luces de la calle titilaron apenas. El pavimento crujió y supo, con un terror profundo, que la grieta se había abierto otra vez. Pero esta vez no estaba seguro de que fuera a cerrarse, porque algo estaba cruzando, algo que no pertenecía a su época, algo que no pertenecía a ninguna época, algo que lo había estado esperando desde que lo vio la primera vez, desde que lo sintió cruzar esa frontera invisible. Algo que había seguido su rastro, algo que ahora estaba muy, muy cerca. Y Frank, con un escalofrío reptando por su columna, se preguntó, ¿qué ocurrirá el día en que esa grieta no lo deje volver? Al final, el supuesto deslizamiento temporal de Liverpool permanece sin explicación definitiva. Ni científicos, ni historiadores, ni testigos indirectos han logrado desmontarlo por completo. La ciudad continúa siendo un punto donde pasado y presente parecen rozarse de formas incómodas, como si aún quedaran fisuras invisibles entre sus calles.
Algunos aseguran haber sentido cambios bruscos en el ambiente, otros juran haber visto tiendas o transeúntes que no deberían existir. Tal vez lo ocurrido en 1996 no fue un caso aislado, sino una advertencia. ¿Y tú? ¿Estarías seguro de reconocer tu propia época si el tiempo decidiera fallar? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez. Que el misterio nos llame.